Ayer habíamos conversado sobre todo lo que era temblor. Ahora vamos a hablar sobre Parkinson, el diagnóstico diferencial, algo de tratamiento y de pronóstico. Es quizás la enfermedad más frecuente de la que ustedes van a ver. De hecho, es la más frecuente extrapiramidal. Y al igual que todas las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y similares, no tienen un tratamiento curativo, sino que tienen un tratamiento sintomático, dirigidos a aliviar los síntomas, aliviar el estado clínico y por lo tanto mejorar el estilo de vida, la calidad de vida del paciente. Es una enfermedad que tiene mayor prevalencia en la medida en que se aumenta la edad. Los pacientes suelen tener Parkinson, sí, la mayoría de los pacientes suelen presentar Parkinson después de los 65, 70, 80 años de edad. Se considera una media de 55 porque también hay Parkinson que empiezan tempranamente. Mientras más temprano se presente una enfermedad degenerativa, y entre esas, cuando hablo de degenerativas, hablo también de Alzheimer y hablo también de esclerosis lateral amiotrófica. Mientras más temprano se presente, es porque más carga genética tiene. ¿Ya? La enfermedad de Parkinson por muchos años fue considerada como una enfermedad exclusivamente motora. Ahora sabemos que hay síntomas motores y síntomas y signos no motores. Sabemos que el Parkinson es una enfermedad sistémica, porque no solamente tiene sintomatología neurológica, sino que también tiene sintomatología psiquiátrica, sintomatología cardiovascular, sintomatología gastrointestinal, sintomatología urogenital. Porque no solamente afecta las vías somáticas, sino también las vías autonómicas. Y por lo tanto hay degeneración de células también en el sistema cardiovascular, en el plexo de los intestinos, ¿ya? En el hipocampo, hay trastornos de memoria. Entonces, es una enfermedad que tiene esta gran cantidad de signos y síntomas. El diagnóstico es un diagnóstico que se basa básicamente en la clínica. No existe un marcador de Parkinson. No existe un examen de sangre que usted se haga como en la diabetes y que le diga que tiene Parkinson. No existe una resonancia o un examen de imagen que le diga que tiene Parkinson. Lo que usted hace al examinar e investigar con todos los exámenes accesorios es descartar otras opciones y quedarse con su impresión clínica que es Parkinson. Los tratamientos tampoco han demostrado que detengan la enfermedad. Hay unos tratamientos que se reportan como más estabilizadores que otros. Y si el Parkinson se consideraba antes como una enfermedad solamente de las vías dopaminérgicas, ahora ya sabemos de que las vías serotoninérgicas, las vías colinérgicas, también están implicadas. Por lo tanto, el tratamiento con medicación dopaminérgica, sino que dependiendo de los compromisos que tenga ese paciente, recibirá otro tipo de fármacos. La etiología. No se sabe exactamente qué desencadena el Parkinson. Se han barajado varias hipótesis.
Entre esas, la más frecuentemente citada es la exposición a factores ambientales, sobre todo la exposición a gases tóxicos, el trauma craneal repetido. Se considera también que no es bueno el consumo excesivo de productos lácteos. El vivir se ve más en viviendas rurales, gente que tiene agua de pozo, o sea, en todo se ha descrito de alguna manera una asociación, pero no se ha encontrado una causa-efecto. Vuelvo a repetir que lo que más se repite y se habla es de la exposición con organofosforados, con paraquat, con toda esta gente que trabaja en fumigaciones, con insecticidas, herbicidas. Al parecer, todo esto provoca disfunción mitocondrial, provoca estrés oxidativo y degeneración celular. También se han hecho reportes, se han leído reportes sobre el efecto protector del tabaco, del café y del ibuprofeno. Simplemente como una asociación cuando se comparan grupos de pacientes que tengan o no tengan cualquiera de estos parámetros que le acompañan. Eso no significa que haya que consumir café, consumir tabaco o consumir ibuprofeno para protegerse del Parkinson, porque eso no es cierto. Simplemente los reportes de asociación. El Parkinson tiene descritos muchísimos locus genéticos, que como ustedes ven ahí, afectan diferentes genes que se han ido describiendo en el camino. Ya hay más de 23 genes y tienen diferentes formas de presentación. Unas son autosómicos dominantes, otros son autosómicos recesivos, otros ligados al X, otros de inicio en edad temprana, otros de inicio en edad juvenil, otros de inicio en edad adulta, y así todas las combinaciones que ustedes quieran. El punto importante es la degeneración de las células y la formación de unas inclusiones citoplasmáticas que son la característica principal de la histopatología en el cerebro. Estas inclusiones citoplasmáticas redondeadas, eosinofílicas, tienen contenido alfa-sinucleína, ubiquitina, calvindina, que hace que esto reemplace la función de la célula, esta degeneración con la formación de esta inclusión. Entonces, estos cuerpos de Lewy han sido descritos en diferentes núcleos y se consideran que están presentes en un Parkinson en corteza cerebral, en los ganglios simpáticos, en el núcleo motor dorsal del vago, en el plexo mientérico de los intestinos, en el plexo simpático cardíaco. El doctor Heiko Brack fue quien describió los estadios patológicos del Parkinson, estableciendo que en la fase preclínica, mucho antes de que el paciente se presentara con los síntomas, ya había depósito, la presencia de estos cuerpos de Lewy en otras estructuras cerebrales, como son el bulbo olfatorio o el núcleo motor dorsal del vago. Esto hizo crear estos 6 estadios donde a medida que avanza el tiempo, el Parkinson ya en el estadio 3 y 4 se vuelve sintomático motor porque ya hay afectación del mesencéfalo y del tallo encefálico alto. Y a medida que avanza la enfermedad, comienza también afectación de la corteza. Y por eso los pacientes terminan también con cierto grado de demencia.
Pero la demencia de estos pacientes es una demencia de tipo subcortical, diferente a la demencia del Alzheimer, que es básicamente cortical, memoria. Acá es diferencia, la demencia es en cuanto a funciones ejecutivas. De esa manera, tendríamos una fase presintomática y una fase sintomática en las cuales el estadio pasaría de estadio temprano, moderado y severo. En el prediagnóstico, los pacientes suelen narrar, y esto es una información que se obtiene retrospectivamente, constipación, hiposmia, RBD, que significa trastornos del comportamiento en el sueño REM, y trastornos anímicos. Por supuesto que cuando uno está en este estadio, nadie a uno le va a diagnosticar, ni podríamos diagnosticar Parkinson a alguien porque tiene estreñimiento crónico. Pero sí podemos obtener esta información cuando ya el Parkinson se hace evidente neurológicamente, ya tenemos temblor, rigidez, bradicinesia, y le preguntamos al paciente por estos síntomas precozmente a esta etapa temprana. A medida que la enfermedad avanza, comienzan a presentarse ciertos movimientos involuntarios como el wearing off y las disinesias, así que también los off no motores y trastornos del estado anímico. El wearing off es un término que se utiliza para referirse a la pérdida de la efectividad del fármaco en el tiempo. Los pacientes que tomaban medicación cada 8 horas tienen que tomarla cada 6 horas y luego de un tiempo cada 4 horas y luego cada 3, cada 2 horas y terminan tomando 2 y 3 veces más la dosis de lo que tomaban anteriormente, porque cada vez les hace menos efecto. Con el tiempo los pacientes pueden presentar congelamientos, episodios de congelamiento, caídas fáciles y estos off no motores u off que aparecen bruscamente, que prácticamente el paciente se queda paralizado en una misma posición, prácticamente congelado. Entonces el cuadro clínico en el paciente con Parkinson básicamente marca con 4 signos cardinales, que son el temblor de reposo, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural. La marcha festinante también es una característica del Parkinson. El paciente se va hacia adelante y tiende a arrastrar los pies, la marcha de pequeños pasos, y suele irse hacia adelante como que estuviese acelerado. La postura en flexión es muy característica. A veces pueden llegar a la camtocornia, trastornos del lenguaje, hipofonía, y suelen tener lo que se llama una acaticia paradójica. La acaticia paradójica no es otra cosa que la capacidad paradójicamente de alguien que está rígido de poder moverse. Si estamos conversando en este ambiente con una persona mayor que tiene Parkinson y de pronto alguien aparece dando una llamada de alerta que tenemos que bajar pronto por las escaleras porque está incendiándose algo cerca, pues el paciente es capaz de levantarse y caminar, ¿ya? Y habiendo estado en una fase de congelamiento inicialmente. Entonces, los signos y síntomas en el Parkinson premotor serían las disfunciones autonómicas. Ahí está la hipotensión, la constipación, la paresia del estómago para permitir un vaciamiento gástrico, disfunción urinaria, disfunción eréctil, trastornos del comportamiento como ansiedad y depresión, trastornos de la función olfatoria. Hay hiposmia. Eso también suele ser un dato que recogemos del paciente de manera retrospectiva. Y los sueños, los trastornos del sueño relacionados al sueño REM, los trastornos del comportamiento relacionados al sueño REM,
es una característica bastante frecuente en los pacientes con Parkinson y que cuando uno se refiere a ellos y los pregunta, pues le contestan la gran mayoría que sí, que ya hace algunos años viene con estos cambios en el comportamiento. ¿En qué consiste este síndrome de este trastorno de conducta del sueño REM? Consiste en la actuación de los sueños. Normalmente tenemos nosotros un sueño no REM, que es de 4 estadios, y luego tenemos un sueño REM. Este sueño REM, que dura entre 15 y 20 minutos, puede ocurrir varias veces en las 7 o en las 8 horas que durmamos. Dependiendo de cuánto durmamos, podemos tener 1, 2 o 3 episodios de REM. Y durante este episodio de REM, nosotros ensoñamos. Estamos soñando. Pero estamos paralíticos. Hay parálisis motora íntegra. Lo único que se mueven son los movimientos, son los ojos, por eso se llama Rapid Eye Movement, el sueño REM. Y estamos soñando. En el paciente con Parkinson no hay esa parálisis. Hay pérdida de esa hipotonía y el paciente comienza a actuar con los sueños. Y si los sueños son de violencia, porque generalmente son pesadillas de violencia, de robo, de desgracia, de lo que sea, pues el paciente grita, golpea, llora durante la fase del sueño REM. Entonces tendríamos síntomas motores como la disfagia, la distonía, el congelamiento de la marcha, la incapacidad para caminar, el enletecimiento generalizado, la incoordinación de la mano, la hipomimia, el desbalance y las caídas, la rigidez en rueda dentada, la micrografia y el temblor de reposo en las manos, en las piernas. Y como síntomas no motores tendríamos la disfunción vesical, disfunción eréctil, depresión, ansiedad, alucinaciones, disfunción gastrointestinal, constipación, trastornos cognitivos, hipotensión ortostática, síndromes dolorosos, cialorrea, trastornos del sueño REM, alteración visual, pérdida de peso. Esta es una alteración del comportamiento en el sueño REM en un paciente con Parkinson. En el Parkinson existen dos formas de presentación. La presentación inicial puede ser con temblor, que es la clásica, la que se ve más en los adultos mayores, la que menos problemas da, es un curso relativamente benigno. Y la fase de la enfermedad en la cual hay predominancia de rigidez y bradicinesia, que ocurre generalmente en gente más joven, que tiene un curso un poco más tórpido, más rápido, que suele llegar a deterioro cognitivo y que suele dar inestabilidad postural temprana. Lo característico es ver a un paciente con una postura como esta, que ustedes tienen que memorizarla, aprenderla, revisarla, y van a tener esta postura hacia adelante, con las manos ligeramente flexionadas, las manos, los brazos pegados al cuerpo, el temblor asimétrico. Puede tener un temblor mucho más amplio y evidente, como en el caso de aquí.
Y recuerde siempre que el temblor es asimétrico. Y que una vez que está con la postura, suele reaparecer el temblor. Y ahí reaparece el temblor. Fíjese en esta paciente con una bradicinesia marcada, hipomimia facial, y cómo tiene mayor rigidez y bradicinesia en el lado izquierdo. Prácticamente se queda pegado los dedos, no puede avanzar. Es otra paciente con un Parkinson generalizado, donde predomina el temblor en la pierna derecha y luego reaparece temblor en el brazo izquierdo. Fíjense en la hipomimia facial y la hipofonía. Este paciente con una bradicinesia marcada y este con una hipomimia y bradicinesia generalizada. En otros casos el temblor es mucho más evidente. Fíjense cómo es, no hay una forma única de presentación. Recuerden que siempre hay que hacerlos firmar y verificar la escritura porque tienden a la micrografía y la rigidez hace que pierdan amplitud en el movimiento. El diagnóstico precoz de Parkinson es muy difícil porque hay ausencia de marcador diagnóstico, porque prevalece el criterio clínico, porque muchas veces se hace el diagnóstico incorrecto inicialmente y por la evolución variable que es en cuanto a la edad y la forma de presentación. ¿Cuándo debe predecirse un Parkinson? Cuando tenemos signos asimétricos de bradicinesia, de rigidez o de temblor sin trastornos cognitivos.
Recuerden que los trastornos cognitivos se presentan en el tiempo, de una enfermedad de Parkinson moderada a severa. El SPECT, que es la tomografía por emisión de fotón único, podría ayudar a ver las reservas de dopamina por radionúcleos y pues podernos ayudar a diferenciar entre un Parkinson típico, que es el idiopático, y un Parkinson atípico, que serían los parkinsonismos. Entonces, el Parkinson es una enfermedad heterogénea donde predominan síntomas motores y síntomas no motores. Síntomas motores, hipofonía, hipomimia, disfagia, distonía, bradicinesia generalizada, alteración de la marcha, micrografia. Y en síntomas no motores, como están el deterioro cognitivo, la depresión, la ansiedad, dismotilidad gastrointestinal, disfunción sexual, trastornos del sueño, y fíjense que también hasta la seborrea, hasta la piel. Este es un paciente con un Parkinson ya de algunos años de evolución, que se observa que tiene bloqueos motores. El diagnóstico, pues, como les decía, es un diagnóstico clínico. Sobre todo se basa en la bradicinesia, agregado a eso por lo menos uno de todos esos tres signos que ustedes están viendo ahí: rigidez muscular, temblor de reposo o inestabilidad postural, siempre y cuando no haya compromiso cerebeloso o vestibular. ¿Cuáles son los criterios que apoyan al diagnóstico? El comienzo unilateral, el temblor de reposo, el cuadro progresivo, la asimetría, la respuesta excelente a la levodopa, eso es típico del Parkinson. La corea inducida por la levodopa, cuando el paciente toma demasiado fármaco, especialmente demasiada levodopa, tiene discinesia, tiene movimientos involuntarios de tipo de hipercinesia. El curso clínico, que debe ser progresivo. Hay que excluir que el paciente no tenga una enfermedad cerebrovascular, que no haya tenido un trauma de cráneo repetido, que no sea el secundario una encefalitis o un síndrome neuroléptico. Cuando el paciente tiene parálisis de la mirada, signos cerebelosos, compromiso autonómico temprano, caídas frecuentes, signo de Babinski, falta de respuesta a la levodopa, exposición a tóxicos como el MPTP. Entonces, estos pacientes, pues probablemente lo que estemos viendo es un parkinsonismo. Entonces, habría que dudar del diagnóstico si tenemos una respuesta ilimitada a la levodopa, si tenemos caídas, demencia temprana, alucinaciones tempranas, disfagia temprana, disautonomía temprana, signos cerebelosos, distonía, mioclonía, oftalmoparesia, blefaroespasmo. El diagnóstico diferencial incluye el parkinsonismo inducido por fármacos, el parkinsonismo iatrogénico, el temblor esencial, la demencia por cuerpos de Lewy, la hidrocefalia, la degeneración córtico-basal, la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva. Esta es una paciente que tiene una parálisis de la mirada, principalmente hacia arriba, parálisis de la mirada vertical, y tiene lentitud en los movimientos oculares de un lado a otro. Los movimientos sacádicos están más lentos. Cuando eso se ve dentro del curso de un parkinsonismo, esta paciente tiene rigidez y bradicinesia, pues probablemente estemos frente a otra enfermedad que no sea el Parkinson. En este caso, es una parálisis supranuclear progresiva. Fíjense ustedes que tiene una atrofia severa del mesencéfalo.
Y cuando ustedes ven la resonancia, ven atrofia del mesencéfalo, que es un hallazgo característico de la parálisis supranuclear progresiva. También puede confundirse porque el parkinsonismo también forma parte de otro tipo de demencias, forma parte también en enfermedad de Wilson, puede haber parkinsonismo en un paciente con VIH, en los pacientes con enfermedades como el Creutzfeldt-Jakob o el síndrome córtico-basal. El Parkinson inducido por drogas es algo bastante frecuente que se lo ve sobre todo en los pacientes psiquiátricos. Los neurolépticos, la mayoría de ellos, especialmente los neurolépticos antiguos, provocan parkinsonismo. Es decir, que los pacientes se ponen rígidos, se ponen bradicinéticos y a veces tienen temblor. El temblor no es la característica más importante. La característica más importante es la rigidez y la bradicinesis suelen ser simétricos. Una vez retirado el fármaco, la rigidez y la bradicinesia van desapareciendo paulatinamente. No es que desaparece de un día para otro. ¿Cuáles son los fármacos que provocan signos o síntomas parkinsonianos? Los neurolépticos, la metoclopramida, reserpina, metildopa, litio, amiodarona, cinaricina, flunaricina. La estadificación del cuadro clínico está realizada por una escala que es la de Hoehn-Yahr, que permite establecer 5 estadios, de menos a más. En el estadio 1 los síntomas son unilaterales, en el estadio 2 los síntomas son bilaterales y no hay trastorno del equilibrio. En el estadio 3 hay trastornos del equilibrio, pero el paciente está físicamente independiente. En el estadio 4 tiene una discapacidad severa, sobre todo para en cuanto al equilibrio, pero todavía puede caminar y levantarse de la silla. Y en el estadio 5 ya es el estado de postración general. El pronóstico de la enfermedad es variable. Va a necesitar por lo menos un tiempo de espera para ver cómo evoluciona el paciente y que también, como les decía, dependerá de las condiciones comórbidas. No es lo mismo tener solamente Parkinson a tener Parkinson, más EPOC, más diabetes y más insuficiencia renal. Entonces, la expectativa de vida se va reduciendo en la medida en que uno más carga de enfermedades tenga. El diagnóstico clínico, pues lo hacen estos signos cardinales y el descartar las banderas rojas como demencia temprana, caídas frecuentes, alucinaciones tempranas, apraxia, signos sensoriales corticales, mioclonía, parálisis de la mirada, que implican parkinsonismos, que generalmente están relacionados con parálisis supranuclear progresiva o degeneración córtico-basal. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson se basa principalmente en la levodopa. La levodopa es la gasolina del Parkinson. El Parkinson, una vez que empieza con levodopa, nunca va a dejar de tomar levodopa. Que vaya modificando las dosis en más o en menos, sí, pero dejar de tomarla, no. Los agonistas dopaminérgicos también son una opción, sobre todo en los estadios tempranos, porque permiten potenciar la poca dopamina que los pacientes todavía tienen y permiten retardar el inicio de la levodopa. ¿Y por qué es importante hasta cierto punto, sobre todo en pacientes jóvenes, retardar el inicio de la levodopa? Porque la levodopa, como les decía, tiene su tiempo de luna de miel. Ese tiempo de luna de miel pueden ser 5, 6, máximo 7 años. Y a partir del año siguiente, ya el paciente comenzará a tener fluctuaciones motoras, on y off, discinesias,
distonías, etcétera. Entonces, si la levodopa la damos muy precozmente y el paciente tiene 30 años de edad, significa que a los 40 años de edad ya agotamos la buena respuesta, el tiempo de buena respuesta a la levodopa. Es diferente a iniciar levodopa a los 80 años, donde pues la expectativa de vida ya está reducida, ya ese paciente ya no trabaja, ya no importa si se queda en la casa, ¿sí? Entonces es diferente. También están los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la L-gilina y la racigilina, que están descritos como que estabilizan hasta cierto punto el curso de la enfermedad. Pero sobre todo es el tratamiento multidisciplinario. El tratamiento multidisciplinario implica que otros profesionales estén involucrados en el tratamiento. Siempre se va a necesitar un psiquiatra, un psicólogo, un terapista físico, un terapista de lenguaje, un terapista ocupacional. Siempre se va a necesitar de rehabilitación, ¿ya? Entonces, el paciente no solamente va a estar en tratamiento neurológico, sino para todas estas esferas. De pronto necesita valoración cardiológica, de pronto necesita valoración gastrointestinal, etcétera. Durante el tratamiento se pueden ver estas fluctuaciones motoras. Estos pacientes suelen tener contracciones involuntarias, las distonías pueden ser dolorosas y sostenidas, como en el caso de este paciente. Fíjense cómo está ese paciente. Miren un ratito. También se requiere el concurso de otras especialidades de la industria médica con la asistencia de ciertos dispositivos que ayudan a vivir mejor, ¿no? Como es cierto tipo de instrumentos para alimentarse, las cucharas, que tienen como una frecuencia de movimiento que hasta cierto punto equipara al movimiento del paciente del temblor y el paciente puede llevarse los alimentos a la boca. Este es un paciente que ha tomado exceso de levodopa. Fíjense los movimientos involuntarios de la cara, del cuello, de la boca, de la lengua, de los brazos. Hay disinesias y distonías.
Otro paciente con Parkinson no representa ahí mayor problema de diagnóstico. Igual que este, tampoco representa mayor problema de diagnóstico. Fíjense la postura. Los brazos flexionados. Temblor asimétrico. Otro paciente en dos circunstancias diferentes. Fíjense siempre la postura rígida y como congelada, como en un bloque del paciente. Es otro paciente con discinesias por levodopa. Escuchen la voz farfullante. Ellos normalmente suelen tener hipofonía y como tienen lentitud en los movimientos, tienen poca vocalización. Y entonces a veces no se les entiende porque los sonidos son más o menos iguales con las palabras o con las vocales. Esta paciente tiene un Parkinson y fíjense que tiene distonías y discinesias en la mano izquierda. Acuérdense que estos pacientes hacen micrografía y eso se va evidenciando en la medida como van manteniendo el ejercicio. Este es un paciente con estadio en off. Tiene una distonía del pie izquierdo y tiene incapacidad para iniciar el movimiento. Y esto es después de que se le dio la levodopa. Temblor parkinsoniano, temblor del mentón. Otro paciente también con temblor asimétrico. Y luego finalmente cuando ya la enfermedad de Parkinson ya tiene más de 4 años de evolución, el paciente tiene una calidad de vida que comienza a interferir por el tratamiento. Si, si, si las condiciones, dependiendo de los estadios clínicos, lo permiten, habría que considerar la posibilidad de 2 tipos de intervención quirúrgica. La estimulación cerebral profunda terminó reemplazando la estereotaxia, que es lo que se hacía antes.
que era la cauterización directa por el radiofrecuencia de uno de los núcleos del tálamo o del globo pálido. Porque de esa manera simplemente secciona la zona de donde en teoría se está formando todo este circuito anormal. Pero esa lesión es irreversible, o sea, una vez hecha ya no hay vuelta atrás. Algunos pacientes mejoraron, muchos pacientes mejoraron, otros quedaron hemipléjicos porque sangraron en el momento del procedimiento, sangraron y desarrollaron una hemorragia intracerebral. Y entonces, entre ese camino de cirugías, se encontró que estimulando eléctricamente uno de los núcleos, ya sea del tálamo o del globo pálido o del núcleo subtalámico, se podía potenciar ese circuito de manera externa. Y la estimulación cerebral profunda fue aceptada y aprobada por la FDA para temblor esencial, para enfermedad de Parkinson y para distonía. Consiste en la colocación de un electrodo profundo que va en los núcleos del cerebro y que va conectada por un cable por debajo de la piel a un generador de estímulos que se coloca en el pecho como que fuese un marcapasos. Ese generador de estímulos externamente se puede calibrar y poder escoger la amplitud y la frecuencia con la que descarga los estímulos para tratar de obtener el beneficio que se obtenga. La estimulación cerebral profunda requiere criterios de inclusión claros, entre los cuales está el tener la enfermedad como mínimo 4 años, porque ya les dije que inicialmente puede confundirse con otra enfermedad, que tenga una muy buena respuesta a la levodopa, que el paciente no tenga comorbilidades importantes, psiquiátricas o comorbilidades del estado cognitivo, porque hay que hacerles evaluación cognitiva, evaluación psicológica, a ver si son capaces o no capaces de hacer todo lo que, o sea, si ya se pudo evaluar que ya tuvo una buena respuesta a la medicación, como por ejemplo la levodopa. Si el paciente tiene deterioro cognitivo, si tiene una enfermedad psiquiátrica, son pacientes que no están indicadas la cirugía. Y lo que sí es también importante es las expectativas realistas del paciente, porque los pacientes suelen tener ciertas preferencias de mejoría de síntomas. Y la estimulación cerebral profunda sobre todo actúa sobre la rigidez y la bradicinesis, sobre el temblor. No actúa con la inestabilidad postural, no actúa con la hipomimia facial, no actúa con los trastornos del sueño, no actúa con los trastornos del estado anímico ni del estado intestinal, no actúa con nada de eso, solamente con los síntomas motores. Y el paciente tiene que tener claro que los síntomas motores van a estar aliviados, porque la estimulación cerebral profunda no cura el Parkinson, simplemente lo alivia para que el paciente tenga una expectativa de los próximos 10 años de una vida más o menos de buena calidad, porque igual la enfermedad va a seguir avanzando. O sea que si después de 10 o de 15 años este estimulador cerebral profundo resulta que yo ya siento que ya no me funciona, no es porque ya dejó de funcionar, simplemente porque la enfermedad siguió avanzando y como tanto pues va consumiendo más vías nerviosas y el paciente se va incapacitando. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía? Los parkinsonismos atípicos, el deterioro cognitivo moderado a grave, la enfermedad psiquiátrica no controlada, enfermedades generales que limiten la esperanza de vida. No es lo mismo tener un Parkinson que solamente tiene Parkinson a tener, pues, como le decía hace un momento, un cáncer que esté en quimioterapia o que se esté haciendo diálisis, ¿ya? Un paciente que tenga coagulopatías, que tenga enfermedades importantes de los ganglios basales.
La estimulación cerebral profunda siempre funciona. Siempre funciona. Los pacientes les va muy bien. Pero si va mal, es simplemente porque se eligió el mal candidato, porque los electrodos están mal puestos, porque están mal calibrados, ¿ya? Entonces, o porque las expectativas del paciente eran otras. Esta es una paciente con enfermedad de Parkinson. Ustedes ven la postura clásica, hacia adelante, los brazos flexionados. Y este es pocas semanas después de la cirugía. ¿Ya? Entonces, no cura, mejora, y por lo tanto puedo disminuir las dosis de levodopa. El estimulador cerebral, el electrodo, va colocado la mayoría de las veces aquí abajo en el subtálamo. La cirugía se la hace despierto para poder ver el temblor, registrar el viaje, el trayecto del estimulador y poder definir con certeza o con bastante certeza si estamos en el lugar correcto o no. Porque la prueba está en que aumentando paulatinamente la intensidad de la estimulación, el temblor debe dejar de presentarse. Y cuando deja de presentarse, significa que ese es el punto preciso de estimulación y la cantidad de estimulación. Este es un paciente con discinesia severas que prácticamente le imposibilitaban vivir, y pues su única opción era la estimulación cerebral profunda colocada en el globo pálido. Prácticamente el día lo pasaba así. Él tenía distonías dolorosas. Cuando no estaba con discinesia, estaba con distonía que le provocaban dolor. Y esto es pocas semanas después de la cirugía. El otro que se está estudiando y que ya tiene algunos años, pocos años realmente, que están dándose recién los primeros resultados de la intervención, es la talamotomía dirigida por ultrasonido. Esto implica una terapia no invasiva generada por un ultrasonido de alta frecuencia, con el mismo principio de los que se hacen litotripsia cuando se rompen los cálculos en el ureter. Este es un estudio que implica el uso de un resonador y de un ultrasonido especial. O sea, es mucho más costoso porque hay más equipo de por medio. En teoría, pues, este ultrasonido guiado focalmente tendría las mismas ventajas de que cuando se hacía la
los estudios de talamotomía en los que se cauterizaba de alguna manera directamente el núcleo. Ya veremos si en el tiempo, porque esto es cuestión simplemente de tiempo, de ver cuánto mejoran estos pacientes, cuántos se complican, ya veremos, no está del todo establecido. Las siguientes los dos últimos videos que van a ver son de pacientes que tienen movimientos involuntarios, pero que son psicogénicos. Para que ustedes vean que los psicogénicos generalmente no guardan un patrón específico, sino que son todos desordenados y si semiológicamente no indican nada, o sea, no se asemejan ni forman un cuadro clínico establecido. Esto es un movimiento psicogénico. Un chico que tiene un temblor raro, que oscila sin caerse. Un movimiento raro en la pierna. Por supuesto, todos los exámenes que se le hacen a estos pacientes, todos los exámenes salen normales. Y sobre todo, semiológicamente no coincide con nada. Fíjense que puede hacer muy bien el movimiento del finger tapping. Alterna muy bien los movimientos. Y ahí se puede, inmediatamente adopta otra vez la posición de cruce de piernas. Y esta es otra paciente que también consultó por dificultad para caminar, con unos movimientos raros y extraños, pero el examen físico general de ella era normal. Y cuando camina, tiene esos movimientos. Fíjense ese balanceo, ese temblor, como que se cae y no se cae, le ponen el diapasón y deja de temblar.
y luego un sonido más fuerte le empeora. Y eso ya es después del tratamiento, psicoterapia y seguramente medicación antidepresiva, ansiolíticos. Muy bien, señores. Hemos terminado una parte interesante de trastornos de movimiento. La próxima clase, que será el día martes, vamos a hablar sobre esclerosis múltiple. Vamos a escuchar las presentaciones que ya les envié señaladas. Y pues, y seguimos adelante. ¿Preguntas hasta el momento? Doctora, buenas tardes. Yo quería saber si el domingo va a haber lección. Sí, claro. Ya. Sobre todo. O sea, Así es, así desde es. Parkinson para atrás, ¿verdad? Ya. Exactamente. Para que tengan inestabilidad postural. Ahora, usted mostró un video de un paciente que daba como que unos pasos pequeños y luego parecía que se iba a caer y corría. ¿Esa era la marcha festinante que mencionó? Sí, la marcha festinante es esa, sí, justamente quedarte atrapado en el piso y luego irte hacia adelante rápidamente. Bueno, niños, cuídense mucho. Estamos hablando. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Muchas gracias, doctora. Pase bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora.